Capítulo 4. Las finanzas de la educación peruana. El gasto nacional en educación está constituido por los recursos asignados a este sector por el Estado, más los recursos de las familias y las empresas. Estas últimas gastan en la capacitación de su personal o en donaciones que se deben usar en educación. Las familias gastan en educación no solo dentro del país, también lo hacen fuera, cuando financian los estudios de sus miembros en instituciones educativas del exterior. El Estado también asigna recursos para financiar los estudios de peruanos en otros países. Este gasto nacional refleja el esfuerzo financiero de la sociedad peruana para desarrollar la educación en el país. El gasto en educación que se efectúa dentro del territorio nacional se puede llamar gasto doméstico o gasto interno, independientemente de si proviene del Estado, las familias o las empresas. No es posible identificar todos y cada uno de estos componentes del gasto en educación, pero sí se puede hacer un cálculo aproximado del gasto público y del gasto de las familias apelando a dos fuentes de información. Primero, los presupuestos del Estado, que permiten identificar cuánto se ha asignado por un lado y cuánto efectivamente se ha gastado por otro lado, y segundo, las encuestas de hogares, en las que se recoge información sobre los gastos en educación que hacen las familias. En esta sección se utilizan ambas fuentes para tener una aproximación del gasto nacional en educación, distinguiendo si este se financia directamente con recursos del Estado o de las familias. 75. Es importante mencionar que para procedimientos metodológicos internacionales como los que usan UNESCO y la OCDE, el gasto en educación incluye todo aquello que se invierta en la institución educativa. Esto incluye no solo los gastos directos en educación, sino también los denominados gastos auxiliares o complementarios, que se ejecutan en, o a través de, las propias instituciones educativas. Teniendo esto en el 2015 el Perú gastó en educación básica aproximadamente 20.000 millones de soles corrientes, 76 este monto, que es el gasto nacional en educación básica, corresponde tanto al Estado como a las familias. Se estima que ese año las familias aportaron directamente alrededor del 44% del total. Gasto del Estado en educación. De acuerdo con las cifras del Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, en el 2015 el Producto Bruto Interno PBI, en soles corrientes fue de poco menos de 612.000 millones, 77 el gasto público total, de acuerdo con la ejecución devengada, fue de algo más de 135.000 millones, lo que representa el 22,1% del PBI. De cada 100 soles del presupuesto público total, 17 los gastó el Estado en educación, tabla 6, 78. En la contabilidad del presupuesto público nacional, la educación es la función 22 del Estado. Esto es así desde el año 2009, cuando en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, separó educación y cultura, que juntas eran la función 9 en educación, función 22 por un lado, y cultura y deporte función 21 por otro lado. En cuenta hay dos importantes rubros de gasto que no se están considerando en este capítulo. Por un lado, los gastos en alimentación que se financian y ejecutan a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, esto es, el Programa Nacional de Alimentación, Alibarma, y por otro lado, los gastos en las pensiones de los docentes. Se considera solamente el gasto en educación básica regular, niveles inicial, primaria y secundaria, lo que en la clasificación del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, son los grupos funcionales 103, 104 y 105, esto representa el 86% del gasto total del 2015 en educación básica en el SIAF. La división funcional 47 y 71% del gasto total en educación, función 22 en el SIAF. Por el lado de las familias se consideran los gastos en matrícula, pensiones y materiales educativos asociados a la asistencia a instituciones educativas no estatales y estatales. Entre los que asisten a instituciones educativas estatales no hay gastos ni de matrícula ni en pensiones. Todo esto se ve en detalle en lo que sigue de esta sección. Véanse las estadísticas anuales del BCRP en GO/GL/VS4AE. El monto del PBI en valor nominal corresponde al reportado en ese portal en julio del 2016. Nótese que estas cifras se actualizan periódicamente y que, algo curioso, son distintas a las que reporta el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, en su portal. No se consideran los gastos de Alibarma, que en el 2015 representaron, en términos de gasto devengado, 1.217 millones de soles corrientes. Tampoco se toman en cuenta las obligaciones pensionarias de los maestros en actividad durante ese año. Es importante aclarar que los aportes al Sistema Nacional de Pensiones incluidos en las planillas sí se consideran, mas no así los compromisos que se generan en términos de pensiones futuras. Los recursos del Estado asignados a la educación a través de la función 22 representaron en el 2015 aproximadamente 25.600 millones de soles corrientes, 79 de estos recursos se ejecutaron, esto es, devengaron 22.800 millones, lo que representa el 89,3% del presupuesto inicial modificado. El presupuesto ejecutado y devengado en educación representó el 16,9% del total del presupuesto público de la República, tabla 6, 80. Tabla 6. Producto Bruto Interno, Gasto Público y Gasto Público en Educación * Perú, 2015. Agregados económicos y financieros. Valores nominales, miles de soles corrientes. Producto Bruto Interno. 611996160. 100,0. Gasto Público Total, GP *. 135.394.849. 22,1. 100,0. GP en Educación, función 22, GPE ***.
22.834.437. 3,7. 16,9. 100,0. GPE superior DF 048. 3.515.489. 15,4. GPE Ciencia y Tecnología DF 009. 12.110. 0,1. GPE Educación Técnica Productiva DF 049. 164.794. 0,7. GPE varios asterisco asterisco asterisco. 3026.162. 13,3. GPE básica DF 047. 16.115.882. 70,6. 100,0. Infraestructura y equipamiento GF 0010. 1.906.510. 11,8. Inicial GF 0103 asterisco 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 asterisco. 2.521.986. 15,6. Primaria GF 0104 asterisco 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 asterisco. 5.806.782. 36,0. Secundaria GF 0105 asterisco 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 asterisco. 5.522.678. 34,3. Alternativa GF 0106. 220.272. 1,4. Especial GF 0107. 137.653. 0,9. Asterisco anual de vengado. SIAF consulta, 30 de septiembre del 2016. Asterisco asterisco incluye solo la función educación. Hasta el 2008 inclusive educación y cultura formaban parte de la función 9. A partir del 2009 educación pasó a ser función 22, y cultura, la 21. Asterisco 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 incluye las siguientes divisiones funcionales: planeamiento gubernamental, DF 004, gestión, DF 006, gestión de riesgos y emergencias, DF 016, seguridad jurídica, DF 018 y asistencia educativa, DF 050. Véase la tabla A2.1 del anexo 2. Todas representan el 13,3% del gasto ejecutado en el 2015 de la función 22. Asterisco 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 cada uno de estos grupos funcionales incluye las siguientes categorías presupuestales: y logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular, PELA, 0090, 2, incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, 0091, 3, acciones centrales y 9001, y 4, asignaciones presupuestales que no resultan en producto, 9002. De estas cuatro categorías el PELA, 0090 absorbe, largamente, la mayor parte de los recursos. Este monto corresponde al presupuesto inicial modificado, PIM, reportado en el SIAF al 30 de septiembre del 2016. En el presupuesto del 2015, la función 22 es la que más recursos concentra de las 25. Tomando en cuenta la información del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, para el ejercicio presupuestal del 2015, la función 22 de educación se divide en 9 divisiones funcionales de F. Entre estas, la educación básica DF 047, la educación superior DF 048, la educación técnica productiva DF 049 y ciencia y tecnología DF 009. Las otras divisiones funcionales incluyen el planeamiento gubernamental DF 004, la gestión DF 006, la gestión de riesgos y emergencias DF 016, la seguridad jurídica DF 018 y la asistencia educativa DF 050, que se presume corresponden al presupuesto que gestiona el Gobierno central para las acciones generales y comunes de todo el país, figura 1, tabla 6 y tabla A2.1 del anexo 2. La mayor parte del presupuesto ejecutado lo es en los grandes niveles educativos, esto es, básica y superior, que el 2015 absorbieron casi el 87% del total del presupuesto de educación. Solo la educación básica DF 047 representó el 71% del total del gasto total en educación. Como se puede observar en la figura 1 y en la tabla A2.2 del anexo 2, la educación básica se divide en 6 grupos funcionales GF, uno de los cuales es infraestructura y equipamiento GF 0010. Los otros 4 grupos están relacionados con los niveles y modalidades de educación básica: inicial GF 0103, primaria GF 0104, secundaria GF 0105, básica alternativa GF 0106 y básica especial GF 0107. De acuerdo con la desagregación en grupos funcionales, los niveles de educación inicial, primaria y secundaria regular representaron casi el 85% del total de la educación básica. El restante 15% fue a infraestructura y equipamiento GF 0010, cuya ejecución llegó a casi 12%, mientras que el restante 2% fue para la educación básica especial y alternativa, tabla 6.
Si se observa la desagregación del total de la educación básica según categorías presupuestales, que es otra forma de desagregar el total del gasto en educación básica, tabla A2.2 del anexo 2, el 87% del gasto fue directamente a los programas de la educación básica regular, esto es, el grupo funcional 0090, mientras que menos del 1% fue para niñez y juventud con discapacidad. Cada grupo funcional de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria se divide en 4 categorías presupuestales, figura 1, de las cuales la más importante desde el punto de vista de los recursos financieros que concentra, es la categoría 90, denominada Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular. Cada categoría presupuestal se divide en programas o proyectos. Como puede verse en la figura 1, 5 de estos. Aquellos cuyo clasificador de 7 dígitos empieza con el número 3, reflejan productos de grandes líneas de acción. Aquí también se incluyen proyectos puntualmente identificados con instituciones educativas y relacionados con equipamiento y mantenimiento, sino ampliación, de la infraestructura física, aquellos cuyo clasificador numérico empieza con el número 2. Gasto público por estudiante. Además de las grandes magnitudes en términos absolutos, o como proporción de otras magnitudes, como el gasto público total o el Producto Bruto Interno, es muy frecuente y útil medir el tamaño del esfuerzo financiero del Estado en educación por estudiante. Para ello se calcula la razón entre gasto público y el número de estudiantes. Sin embargo, una primera e importante distinción entre la mirada agregada, sea del gasto total o del gasto agregado en cada nivel educativo, inicial, primaria y secundaria, y los ratios por estudiante es que estos ratios deberían reflejar el flujo de recursos que durante un año hacen posible brindar los servicios educativos recibidos por los estudiantes. 3 elementos se deben tener en cuenta para calcular los ratios: a. Distinguir los gastos corrientes de los gastos de capital, b. Distinguir los gastos que van directamente a los usuarios del servicio educativo de los gastos de gestión central o concentrada, que llegan indirectamente a los usuarios, y c. Identificar a todos los usuarios que se benefician del servicio. En cuanto a la distinción entre gastos corrientes y de capital, es importante resaltar que los primeros, es decir, los gastos corrientes, se efectúan para adquirir los bienes y pagar por los servicios que se emplean o consumen durante la provisión del servicio educativo durante cierto periodo de tiempo. Figura 1. La función educación, función 22, en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF, del Ministerio de Economía y Finanzas *. Hasta el 2008 educación y cultura compartían la función 9. A partir del 2009 se separan en educación, función 22, y cultura y deporte, función 21. La desagregación que aquí se presenta se basa en el presupuesto del 2015. ** son varias decenas de proyectos vinculados con equipamiento y mantenimiento de infraestructura de los locales escolares. Fuente, SIAF. Consulta, 3 de abril del 2016. Por ejemplo, la adquisición de tizas, plumones, papel para el papelógrafo y cuadernos de trabajo utilizados en el año escolar. Los salarios que se pagan al personal docente y administrativo por los servicios que brindan también forman parte de los gastos corrientes. Los gastos de capital son los que se generan cuando se adquieren activos fijos o bienes durables, por ejemplo, infraestructura y equipamiento. A diferencia de los bienes y servicios incluidos en los gastos corrientes, las aulas y los pabellones, así como las computadoras, brindan servicios pero no se agotan durante la provisión anual del servicio educativo. Estos activos fijos se emplean durante varios años y sirven a varias generaciones de estudiantes. 81. Respecto a los gastos directos e indirectos, parte importante de la provisión del servicio educativo se hace con bienes y servicios que llegan o reciben los beneficiarios directamente, esto es, los gastos directos, por ejemplo, las clases que imparten los docentes, los cuadernos de trabajo y los servicios de iluminación de los ambientes educativos. Otros bienes y servicios forman parte de una gestión centralizada y /diagonal o compartida. Estos son los gastos indirectos, por ejemplo, los gastos del pliego presupuestal del Ministerio de Educación, que incluye bienes y servicios de las actividades de gestión y planificación del conjunto de la función de educación del país. En una escala más desconcentrada, es decir, en los gobiernos regionales y en las unidades de gestión local, también hay actividades de gestión del conjunto de las responsabilidades a su cargo. ¿Cuánto de estos presupuestos corresponde a cada nivel educativo? No es fácil hacer estas distinciones, y cuanto más se desagrega la mirada de los niveles educativos, más se dificulta la distinción. Una solución a este problema es prorratear los gastos centrales o comunes entre los niveles o modalidades educativas. Pero ¿cómo se establece el criterio para tal prorrateo? ¿La distribución de la matrícula? ¿La distribución del gasto según niveles y modalidades? ¿El número de docentes o de instituciones educativas? No es fácil asignar los gastos comunes. Una alternativa. La infraestructura y los equipos se desgastan y se hacen obsoletos. Para enfrentar el desgaste se hacen mantenimiento y reparaciones, pero este tipo de gasto es corriente, no de capital, y si está considerado en los presupuestos públicos. Si se hacen obsoletos o dejan de funcionar, la adquisición de nuevos para reponerlos es gasto de capital. Es no hacer tal prorrateo y dejarlo fuera del cálculo de los ratios, advirtiendo que hay una subestimación por no haber considerado estos gastos. 82. Finalmente, respecto a la identificación de los beneficiarios, el sistema educativo, a través de sus distintos programas, no actúa de manera homogénea sobre las diversas poblaciones. El programa denominado Acompañamiento Pedagógico AP, por ejemplo, no se aplica a todas las instituciones educativas, es más, en sus primeros años se concentró solo en los 2 primeros grados de la educación básica.
Esto significa que no todos los docentes del nivel de educación primaria de una institución educativa en la que había app Forma van parte del programa. Aunque marginal por su bajo costo por estudiante, se debería distinguir el gasto en primaria por estudiante de las instituciones educativas con app de las que no tenían app, y para ser más precisos, distinguir, dentro de las propias instituciones con app, este ratio para los estudiantes cuyos grados sí participaron en el app, de aquellos que no lo hicieron. Para efectos del cálculo de los ratios de gasto por estudiante que se presente a continuación, se procedió de la siguiente manera. A. Solo se consideran los gastos corrientes, es decir, están excluidos los gastos en infraestructura y en activos fijos, salvo mención expresa. B. Solo se consideran los gastos directos, es decir, están excluidos los gastos concentrados o comunes, salvo mención expresa. Y C. Cuando la información lo permite, se consideran los gastos específicos en beneficiarios. Específicos. Esto último es especialmente importante en la educación básica especial, pues, como se verá, además de la atención en centros educativos especializados también se considera el presupuesto para acciones en las escuelas inclusivas, centros de educación regular que incorporan en su matrícula a estudiantes con discapacidades. Aun cuando se pudiera identificar el volumen de la matrícula de estudiantes con discapacidades en las escuelas inclusivas, desde el punto de vista del gasto no es posible atribuir cuánto del gasto de estas escuelas efectivamente se destina a estos estudiantes. El Minedu sigue las recomendaciones del UNESCO Institute for Statistics (UIS), según las cuales se prorratea el gasto central en los distintos niveles educativos según la distribución de la matrícula. Esto implica asumir que el gasto per cápita del gasto central es el mismo en los diferentes niveles. En la tabla 6 se observa que del gasto total de la función educación, función 22, alrededor del 13% se destina a actividades centrales, como el planeamiento o la propia gestión de todo el sistema, que son algunas de las divisiones funcionales. Dentro de la educación básica, el grupo funcional infraestructura y equipamiento representa casi 12% del gasto total. En cada uno de los niveles y modalidades hay una partida para los gastos en activos no financieros, 83 que sumados representan cerca del 16% del gasto en educación básica, excluyendo los gastos en infraestructura y equipamiento, tabla 7. Visto en magnitudes de los 16.100 millones de soles gastados en la educación básica, poco más de 4.100 millones fueron gastos de capital, lo que representa poco más del 25% del total gastado en la educación básica. 84 en la tabla 7 se observa cuánto de cada nivel y modalidad, grupos funcionales. En la clasificación del SIAF, corresponde a la partida 6 a 26 de infraestructura y equipamiento. La última columna de la derecha muestra los montos gastados netos de los gastos de capital y sin considerar los gastos comunes de la administración central. Empleando los montos de los gastos corrientes por niveles y modalidades, se calcularon los ratios de gasto público corriente por estudiante que se reportan en la tabla 8. También se muestran los ratios empleando el gasto corriente más parte del gasto de capital, es decir, aquella parte que se reporta como gasto en activos no financieros, que se encuentra dentro de cada nivel o modalidad. El cuadro 3 tiene 3 secciones que se deben leer en bloque. La primera sección, parte superior del cuadro, reporta el gasto total. Los gastos en activos no financieros son los gastos derivados o asociados a la inversión en bienes de capital, es decir, los bienes durables que tienen una vida útil durante un tiempo relativamente largo, por ejemplo, edificaciones, mobiliario y equipos. Los gastos en activos financieros son aquellos vinculados o generados por préstamos o deudas, por ejemplo, los intereses que se pagan por un préstamo representan un gasto financiero o derivado por la adquisición de activos financieros, en este caso, un préstamo. En la clasificación del SIAF, los gastos en activos no financieros son los gastos por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público. Incluye las adiciones, mejoras, reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital y los estudios de los proyectos de inversión. Véase el portal de consulta amigable del SIAF, go.gl/de MDGGJ. Los 4,1 mil millones, que denominamos gastos de capital, son el resultado de sumar 1,9 mil millones del grupo funcional 0010 de infraestructura y equipamiento, tabla 6, más 2,2 mil millones gastados en la partida de activos no financieros, partida 6 a 26, véase la tabla 7. Lo curioso es que la clasificación por grupo funcional no incluye todas las partidas de ese tipo de gasto, como es la 6 a 26. Tabla 7. Gasto público en educación básica total y en activos no financieros * Perú, 2015, miles de soles corrientes. Educación básica a cargo del sector público. Gasto total. Gasto en activos no financieros ***. Gasto neto de activos no financieros. GPE básica excluyendo infraestructura y equipamiento ***. 14.209.371. 2.224.299. 11.985.072. Educación inicial ***. 2.521.986. 624.654. 1.897.331. Educación primaria ***. 5.806.782. 628.867. 577.914. Educación secundaria ***. 5.522.678. 938.620. 4.584.058. Educación básica alternativa.
220-272. 13-950. 206-322. Educación básica especial. 137-653. 18-208. 119-446. Anual de Vengado. SIAF Consultas, 30 de septiembre y 8 de octubre del 2016. Asterisco corresponde a la genérica de gastos 6 a 26. Esta información corresponde a la consulta del 8 de octubre. Asterisco se excluye el grupo funcional 0010, que forma parte de la división funcional Educación Básica 047. Asterisco, cada uno de estos grupos funcionales incluye las siguientes categorías presupuestales: y logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular, PELA, 0090, 2, incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, 0091, 3, acciones centrales y 9001, y 4, asignaciones presupuestales que no resultan en producto, 9002. De estas 4 categorías, el PELA 0090 absorbe largamente la mayor parte de los recursos. En los niveles y modalidades. Este gasto total incluye el gasto corriente más la parte del gasto de capital, activos no financieros, atribuida o incluida en cada nivel y modalidad. Así, por ejemplo, en el caso del nivel de educación primaria, este gasto total asciende a 5.806 millones de soles. Dividido entre el volumen de la matrícula de ese año, esto es, 2,6 millones, resulta en un gasto por estudiante igual a 2.237 soles en soles corrientes del 2015. Lo que se observa en esta parte superior del cuadro es que, en conjunto, los 3 niveles de la educación básica regular presentan un gasto por estudiante de 2.463 soles. En secundaria el ratio es el mayor, poco menos de 3.000 soles, en inicial, el menor, 2.137 soles, y en primaria, un poco mayor que en inicial. En la parte media del cuadro se reportan los ratios excluyendo el gasto en activos no financieros, es decir, usando el gasto corriente en cada nivel y modalidad. El ratio para el conjunto de la educación básica regular se reduce en casi 16%, pasa de los 2.463 soles antes mencionados a 2.073 soles. La mayor reducción se observa en inicial, casi 25%. Tabla 8. Gasto público en educación, matrícula en programas de instituciones educativas estatales y gasto por estudiante Perú, 2015. Educación básica a cargo del sector público. Gasto público nominal, miles. De soles, asterisco. Matrícula, miles. Gasto por estudiante. Gasto total en los niveles y modalidades educación inicial, asterisco. 2.521.986. 1.180. 2.137. Educación primaria, asterisco. 5.806.782. 2.596. 2.237. Educación secundaria, asterisco. 5.522.678. 1.848. 2.989. Subsistema inicial, primaria y secundaria. 13.851.445. 5.624. 2.463. Educación básica alternativa. 220.272. 121. 1.817. Gasto neto de activos no financieros y bienes de capital. Educación inicial, asterisco. 1.897.331. 1.180. 1.608. Educación primaria, asterisco. 577.914. 2.596. 1.994. Educación secundaria, asterisco. 4.584.058. 1.848. 2.481. Subsistema inicial, primaria y secundaria. 11.659.304. 5.624. 2.073. Educación básica alternativa. 206.322. 121. 1.702. Educación básica especial, EB, gasto total, asterisco. 137.653. ND. Gasto neto de activos no financieros, asterisco. 119.446. ND. Gasto total en instituciones especializadas, asterisco. 115.946. 16. 7.225. Gasto neto en instituciones especializadas, asterisco. 106.246. 16. 6.621. Anual de vengado.
SIAF Consultas, 24 y 30 de septiembre del 2016, 8 de octubre del 2016. Cada uno de estos grupos funcionales incluye las siguientes categorías presupuestales. Y logros de aprendizaje de los estudiantes de la educación básica regular PELA, 0090, 2, incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, 0091. 3. Acciones centrales y 9001, y 4. Asignaciones presupuestales que no resultan en producto 9002. De estas 4 categorías el PELA 0090 absorbe largamente la mayor parte de los recursos. Se considera todo el gasto en el grupo funcional 0107 que corresponde a educación básica especial. Se excluyen de 0107 los gastos en activos no financieros 0010. Solo se considera el gasto en instituciones educativas especializadas en la atención de personas con discapacidad, esto es, proyecto 300574. Se excluyen de 300574 los gastos en activos no financieros. ND. No disponible. El gasto total en EVE se realiza a través de instituciones especializadas y no especializadas. Dado que no ha sido posible identificar el volumen de la matrícula a través de las instituciones no especializadas, esta cantidad total de matrícula no se puede reportar, en consecuencia, no se puede calcular el gasto por estudiante. En la parte inferior de la tabla 8 se incluyen por separado los datos sobre educación básica especial, pues los servicios de esta modalidad educativa se brindan, grosso modo, mediante 2 formas. Una, los centros educativos especializados en la atención a personas con discapacidad, por ejemplo, Centros de Educación Básica Especial CEBE y Programas de Intervención Temprana PRITE, y la otra, la educación inclusiva, es decir, aquella que se imparte en centros educativos regulares. Esta distinción y separación es importante pues el volumen de matrícula que brinda el sistema de consulta estadística del Minedu, esto es, SCALE, se limita a aquel que corresponde a los centros educativos especializados. Para esta modalidad del cálculo del ratio no solo se excluyen los gastos en activos no financieros, sino que además, se limita el monto del gasto a aquel que se canaliza a través de los centros educativos especializados. Como se ve en la tabla 8, el gasto corriente por estudiante en centros especializados asciende a 6.621 soles, ratio bastante mayor que el de los otros niveles y modalidades. 2 factores explicarían este alto valor. Por un lado, estos centros son relativamente pequeños, de acuerdo con el volumen de matrícula, y por otro, estos centros tienen personal especializado para el tipo de atención que brindan. Ambos factores hacen que el número de trabajadores por estudiante sea más elevado que en los centros regulares. Resumiendo, a partir de la información del 2015, en el conjunto de la educación básica regular se gastan por estudiante 2.073 soles de ese año, lo que equivale a poco más de $600 corrientes de ese mismo año. En los niveles de educación primaria e inicial se gasta relativamente menos, 1.994 y 1.608 soles respectivamente, mientras que en secundaria este ratio es de 2.481 soles o su equivalente en dólares, 730. En la educación básica alternativa se gasta menos que en primaria, mientras que en la educación básica especial, más de 3 veces lo que se gasta en la educación básica regular. El gasto público en educación en algunos países de América Latina. No es fácil encontrar estimaciones del gasto en educación por estudiante que aseguren la comparabilidad de las cifras entre países. Cada país puede tener su propia forma de medirlo. Felizmente el Instituto de Estadísticas de la UNESCO lleva adelante un importante esfuerzo para identificar el gasto en educación utilizando las mismas definiciones, con lo cual es posible calcular los ratios de gasto per cápita con la seguridad de que sean comparables. 85. Sin embargo, estandarizar procedimientos y realizar los cálculos toma tiempo, y por ello los valores del gasto por estudiante se reportan con algunos años de demora. Si se desea tener un mayor número de países, ha de retrocederse en el tiempo. Cuanto más reciente el año que se observe, menor el número de países que han reportado la información. Por esta razón, para esta sección se escogió emplear el año 2013, pues está entre los años con el mayor número de países de América Latina reportados. En el gráfico 60 se observa el gasto público en educación por estudiante para los niveles de educación primaria, parte superior del gráfico, y secundaria, parte inferior. Son 11 y 12 países respectivamente. Queda claro que según el monto del gasto por estudiante, en ambos casos el Perú está en el grupo con más bajo gasto. De los 6 países sudamericanos incluidos, el Perú es superado por 3, Brasil, Chile y Colombia. Brasil y Chile gastaron en el 2013 más del doble de lo que gastó el Perú. Comparando con la otra cola de la distribución, la de los países que gastan menos, el Perú supera a Ecuador y Bolivia por montos relativamente pequeños en el nivel de educación primaria, mientras que en secundaria la diferencia con Ecuador sí es significativa, Bolivia gasta igual o muy poco más que el Perú. Estos datos sugieren que el camino por recorrer en términos de recursos financieros es relativamente largo, si se compara el esfuerzo del Perú vis a vis el de países vecinos. Sin embargo, si bien los recursos financieros constituyen una condición necesaria, no es suficiente solo incrementarlos. 86. Véase el sistema de estadísticas y los aspectos metodológicos en http://data.uis.unesco.org/. Una pregunta sencilla pero que abre la discusión en una dirección muy necesaria es la siguiente: países como México, Brasil y Chile gastan cerca, si no más, del doble por estudiante.
Los resultados en evaluaciones como PISA reflejan una magnitud semejante en las diferencias en, por ejemplo, los puntajes promedio de las pruebas. Preguntas como esta se retomarán más adelante en este mismo capítulo, cuando se analicen las diferencias entre gastos por estudiante en las diferentes regiones del Perú. Gráfico 60. Gasto público en educación por estudiante en algunos países de América Latina. 2013. En dólares constantes corregidos por la paridad del poder de compra. Fuente, UIS UNESCO Institute for Statistics. La evolución del gasto público del 2005 al 201.087. Una mirada a los últimos 17 años, 1999 al 2015, muestra que en el Perú, el volumen de los recursos financieros en el presupuesto público en general y para la función educación en particular creció en términos reales. Es muy importante advertir que durante el periodo 1999 a 2015 hubo cambios en el SIAF. Primero, la información de los gobiernos regionales se incorporó paulatinamente del 2005 al 2010, una parte de los distritos se incorporó en el 2007 y la otra en el 2008. Segundo, a partir del 2009 el SIAF se adecuó al sistema de clasificación de cuentas del Fondo Monetario Internacional, FMI. Entendemos que esta adecuación, más la creación del Ministerio de Cultura, que separó en dos la función 9 de Educación y Cultura, llevó a establecer una nueva clasificación en la que Educación pasó a ser la función 22 y Cultura y Deportes la 23. Otra franja de los cambios está asociada a la introducción de nuevos niveles en el sistema. De manera significativa. Además, crecieron más rápidamente que el PBI en el mismo periodo, gráfico 61. El PBI creció de tal manera que en el 2015 representó 2,4 veces el valor real que había alcanzado en 1999. En el 2015, en cambio, el gasto público total muestra un monto real equivalente a 3,3 veces el de 1999. El presupuesto público para educación se multiplicó por un factor de 2,9 entre inicios y fin del periodo considerado. Gráfico 61. Evolución del Producto Bruto Interno. Gasto público total y en educación. Perú 1999 a 2015. Valores constantes del 2007 índice, 1999 igual a 100. Fuentes, BCRP y consulta amigable del SIAF. Elaboración propia. De clasificación, por ejemplo, en el sistema anterior, esto es, el vigente hasta el 2008 inclusive, no existía la división funcional de la educación básica, que agrupa la básica regular, la especial y la alternativa, que se introdujo a partir del 2009. Dados los diferentes comportamientos del crecimiento del gasto público total, del gasto público en educación y del PBI, es de esperarse que las proporciones que representa el gasto en educación respecto al gasto total y el PBI muestren variaciones. Hasta el 2012 el ratio del gasto en educación respecto al gasto total mostraba, con oscilaciones, una tendencia decreciente, con lo cual el gasto en educación reflejaba una pérdida de importancia relativa en el gasto público total. Sin embargo, desde el 2012 cambia la tendencia y educación gana espacio en el presupuesto público total, gráfico 62. Esta tendencia creciente es mucho más clara en el ratio del gasto en educación respecto al PBI desde el 2011 y el 2012. Toda la primera década con un PBI creciendo de manera sostenida y vigorosa, el gasto en educación no siempre se. Gráfico 62. Gasto público total y gasto público en educación en términos relativos Perú, 1999 a 2015 porcentajes. Fuentes, BCRP y consulta amigable del SIAF. Elaboración propia. Acompañó con el mismo dinamismo, y más bien el ratio muestra oscilaciones de alrededor del 3%. Durante la primera mitad de la segunda década, en cambio, creció sostenidamente hasta llegar al 3,7% y a juzgar por el presupuesto del 2016, el gasto en educación podría ver crecer su participación en el gasto público total y en relación con el PBI, 88. Gráfico 63. Gasto público en educación y en educación básica Perú, 1999 a 2015 valores reales del 2007. Fuentes, BCRP y consulta amigable del SIAF. Elaboración propia. De acuerdo con la información del SIAF, 2016, el presupuesto inicial modificado, PIM, asignado a educación podría crecer en 18%, mientras que el presupuesto público total lo haría en 11%. En ambos casos se refiere al gasto real utilizando las proyecciones de inflación para el 2016. Dado que el PBI nominal creció alrededor de 4%, los ratios del gasto total y el de educación se incrementarían en relación con el PBI. Si bien el presupuesto modificado del 2016 ya no cambió, el ejecutado continuó haciéndolo durante varios meses más, por ello, es muy importante registrar las fechas de consulta en el SIAF. El día que el lector esté revisando las cifras reportadas en este informe, podrá ver que ya no coinciden con la del SIAF. Respecto al gasto en educación básica, ya se mostró que representa la mayor parte del gasto en educación, en el 2015, poco menos del 71%. El gráfico 63 sugiere que esta importante participación ha sido más o menos así durante casi todo el periodo 1999 a 2015. Salvo en 3 años, en todos los demás este porcentaje fue de 70% o más. En el 2008, como se observa en el gráfico 63, hubo una pequeña pero no despreciable disminución del gasto real en educación básica, sin embargo, el gasto en educación, incluida la básica, aumentó.
Ese año la participación cayó a 63%, habiendo sido de 68% el año anterior y 72% el siguiente. Coincidentemente, el gasto de capital, esto es, infraestructura y equipamiento, se multiplicó por 10, un incremento mayor que el del gasto total en educación. Esto sugiere que ese año 2008 en el que. Gráfico 64. Gasto público corriente y de capital en educación básica Perú, 1999 a 2015, valores reales del 2007. Fuentes, BCRP y consulta amigable del SIAF. Elaboración propia. Se produjo una crisis internacional, el incremento del gasto de capital fue en parte financiado por ciertos ahorros en el gasto corriente. En el gráfico 64 se observan los montos reales del gasto corriente y de capital en los que se puede descomponer el gasto total en educación básica. El gasto corriente crece sostenidamente hasta el 2007, disminuye muy ligeramente del 2007 al 2008, y luego continúa creciendo a un ritmo moderado hasta el 2012. Desde el 2013 y hasta donde se observa en el 2015, crece a un ritmo más rápido. El gasto de capital es pequeño y estable en términos reales hasta el 2008 inclusive. El 2009 se multiplica por casi 10 el volumen real del 2008, se mantiene en ese valor por 2 años más, y a partir del 2012 presenta un crecimiento moderado y sostenido. Gráfico 65. Evolución del gasto público en educación básica por estudiante Perú, 1999 a 2015. Fuentes, BCRP y consulta amigable del SIAF. Elaboración propia. En el gráfico 65 se observa el gasto corriente por estudiante en cada uno de los 3 niveles de la educación regular. Como es usual, el gasto por estudiante crece con el nivel educativo, en particular en la educación secundaria, en la que se requieren docentes especializados para las distintas áreas, aunque por otro lado, la jornada de los docentes de este nivel es, al menos nominalmente, un poco menor. La evolución muestra una tendencia creciente del gasto por estudiante en los 3 niveles. Sin embargo, en las 3 series se evidencia, en diferentes momentos, una desaceleración, si no disminución, del gasto por estudiante. En el caso de la educación inicial el monto crece hasta el 2007, disminuye en el 2008 y a partir del 2009 vuelve a crecer de manera sostenida. En primaria el crecimiento sostenido se observa hasta el 2008, del 2009 al 2011 crece muy poco, y a partir del 2012 mantiene un ritmo sostenido de crecimiento. En secundaria es más pronunciada la desaceleración, e incluso disminución, del 2007 al 2011, en el 2012 crece pero se frena en el 2013 y luego crece de manera muy pronunciada. Estos cambios de ritmo del crecimiento sorprenden algo, pues resulta difícil imaginar cómo el gasto corriente puede tener un comportamiento tan variable. Una breve nota sobre la meta de inversión en educación establecida en el Acuerdo Nacional. En el año 2002, el Acuerdo Nacional estableció como meta que el presupuesto asignado a educación se incrementase hasta llegar a representar el 6% del PBI. Para ello, se precisó que cada año el gasto en educación debía aumentar de manera que su porcentaje respecto al PBI se incrementara en un cuarto de punto porcentual, esto es, 0,25%, es decir, por ejemplo, si en el 2015 el gasto en educación representó el 3,70% del PBI, el año siguiente esta proporción debía ser de 3,95%. En los gráficos 66 y 67 se presentan 2 pares de series en cada uno de ellos. En el primer gráfico se muestran en proporciones, por un lado, el gasto en educación respecto al PBI efectivamente ejecutado u observado, la serie cuyo marcador a lo largo de la línea es un cuadrado, y por otro lado, la proporción que debería representar si se cumpliera la meta del Acuerdo Nacional, la serie cuyo marcador a lo largo de la línea es un círculo. En el segundo gráfico se presenta algo semejante, pero en montos o niveles, es decir, el volumen del gasto en educación corriente observado y el consistente con la meta del Acuerdo Nacional, 89. Gráfico 66. Comparación entre el porcentaje que representa el gasto en educación respecto al PBI y la meta del Acuerdo Nacional. Perú, 2001 a 2015. Fuentes, BCRP y consulta amigable del SIAF. Elaboración propia. En el gráfico 66 la distancia entre las proporciones no depende de si las series de gasto y PBI se expresan en moneda constante o en moneda nómina, pero en el caso del gráfico 67 el tamaño de la distancia entre las dos series sí depende de la moneda en la que se expresen las series. Si bien el tamaño de esta distancia tiene un efecto nominal que la incrementa, habiendo sido años de baja inflación este efecto ha sido menor. Corregir las series según la inflación no altera en lo sustantivo el creciente alejamiento de la meta del Acuerdo Nacional. Durante el periodo 2001 a 2015 e incluso antes, hubo un incremento sostenido del gasto real en educación en todos y cada uno de los años del periodo considerado, gráficos 61 y 63, como se mencionó párrafos antes. No obstante, la velocidad a la que creció el gasto no ha sido suficiente para acercarse a la meta del Acuerdo Nacional. Nótese en el gráfico 66 que si se hubiese cumplido la meta anual, del 2013 al 2014 se debería observar un gasto en educación equivalente al 6% del PBI. En el 2014, en cambio, este ratio fue aproximadamente 3,5%, mayor que el observado en el 2001 o el 2002, año previo o el mismo año en el que se estableció la meta, pero inferior en 2,5% respecto a la meta de 6%. Hasta el 2016 inclusive, el pico más alto en este ratio tuvo lugar el 2015, cuando este porcentaje fue de aproximadamente 3,7%.
Gráfico 67. Comparación entre los volúmenes de recursos monetarios que representa el gasto en educación y la meta del Acuerdo Nacional Perú, 2001 a 2015. Valores corrientes. Fuentes, BCRP y consulta amigable del SIAF. Elaboración propia. Una mirada diferenciando las tres administraciones gubernamentales del periodo 2001 a 2015 muestra que durante los primeros años en todas hubo un esfuerzo por incrementar el ratio entre el gasto en educación y el PBI, pero en los últimos años se frena, si no decrece. Es durante la administración de Ollanta Humala, 2011 a 2015, cuando se observa el mayor incremento, de menos de 3% a más de 3,5%. Cabe señalar que el punto de partida de menos de 3% es un porcentaje que dejó la administración de Alan García, 2006 a 2011. El gráfico 67 muestra, desde la perspectiva de las cantidades monetarias de recursos, cómo se compara la evolución del gasto nominal efectivo con el monto que representa la meta del ratio del Acuerdo Nacional. Tomando como punto de partida el 2002, año en el que las dos series son iguales, en el 2015 el gasto efectivo representa poco más de la mitad del que debería ser según la meta del Acuerdo Nacional. Desde el 2008 la brecha entre estas series se ha venido incrementando. Gasto de los hogares en educación básica. El gasto de los hogares en educación se calcula aquí con información de la Encuesta Nacional de Hogares ENAO. Esta encuesta incluye en el módulo correspondiente a educación, módulo 300, información sobre diferentes rubros de gastos vinculados a este sector. Debe notarse que los bienes y servicios utilizados pueden haber sido adquiridos de diferentes formas, desde la compra hasta la donación o regalo. Aquí solo se consideran los gastos que efectivamente implicaron un desembolso monetario por parte de las familias. En lo que sigue nos referimos a la educación escolar, dado que no es posible identificar ni distinguir la educación regular de la especial ni de la alternativa, 90. La magnitud de la matrícula en las modalidades especial y alternativa es pequeña, de modo que resulta muy poco probable que afecte de manera significativa el gasto promedio de los hogares. Además, desde el punto de vista de la muestra, nada garantizaría la adecuada representatividad de estas dos modalidades en la encuesta. Una parte de la información corresponde a la adquisición de bienes y servicios que se hace una sola vez durante el año escolar o, en su defecto, de manera esporádica y no necesariamente regular durante el año. 91. Los gastos en matrícula, no en pensiones, uniformes y calzado, aportes a la Asociación de Padres de Familia, APAFA, libros, textos y materiales escolares, por mencionar los más importantes. La otra parte o el otro conjunto son los gastos que se efectúan de manera regular y con cierta periodicidad a lo largo del ciclo escolar, esto es, pensiones y movilidad. 92. Es importante mencionar que los periodos de referencia para estos conjuntos de preguntas son distintos. Mientras que en el primer caso, bienes y servicios, es el periodo comprendido en los 2 meses anteriores a la entrevista, en el segundo caso, gastos regulares, son los 30 días anteriores. Dado que las entrevistas se hacen a lo largo de todo el año calendario, de enero a diciembre, es decir, una muestra continua, la información no siempre se refiere al grado escolar del año de la entrevista, podría ser la del año anterior. Esto es más probable entre los hogares entrevistados durante el primer trimestre del año, por ello, y para evitar posibles sesgos en los promedios, no se consideran los meses de enero a marzo ni a quienes asistieron a la institución educativa el año anterior, pero no el año de la encuesta. Se busca garantizar, así, que la información sea contemporánea. Gasto en educación de los hogares distinguido por tipo de institución educativa. Para el cálculo del gasto en educación de los hogares se consideran aquí los bienes y servicios adquiridos monetariamente en A, matrícula, B, pensiones, C, libros y textos, y D, útiles escolares. De la información recogida en la Encuesta Nacional de Hogares, ENAO, quedan fuera del cálculo los aportes para la APAFA, vestido y calzado, y movilidad. Los rubros considerados no solo. Nos referimos a la pregunta 311 del módulo 300, que está en el cuadernillo 1A de la ENAO. Pregunta 312 del cuadernillo mencionado antes. Son los de mayor magnitud, son, también, los más directa y exclusivamente vinculados a la educación. 93. Los resultados detallados de las estimaciones se reportan en las tablas A2.3, A2.4 y A2.5 del anexo 2. En la tabla 9 se reporta el gasto medio anual por estudiante. Se distingue según si la asistencia es a una institución educativa no estatal o estatal, y se incluye el promedio independientemente del tipo de gestión. Se reporta la media del gasto en libros, textos y útiles, 94 la media del gasto en matrícula y pensiones, y la media del gasto agregado, esto es, materiales más matrícula y pensiones. Tabla 9. Familias, gasto promedio anual real asterisco por estudiante en educación, según nivel educativo y gestión de la institución educativa. Perú, 2015. Gestión de la institución educativa. Concepto de gasto. Educación. Inicial. Educación primaria. Educación secundaria. Institución educativa. Gasto en libros, textos y útiles escolares. 391. 381. 313. No estatal. Gasto en matrícula y pensiones. 1626. 2030. 2233. Total de gasto en estos rubros. 2017. 2411. 2546. Institución educativa.
Gasto en libros, textos y útiles escolares. 153. 130. 132. Estatal. Gasto en matrícula y pensiones. 1. 9. 3. Total de gasto en estos rubros. 154. 139. 135. Instituciones educativas. Gasto en libros, textos y útiles escolares. 211. 178. 166. Estatales y no estatales. Gasto en matrícula y pensiones. 400. 395. 431. Total de gasto en estos rubros. 611. 573. 597. Expresado en soles constantes a precios promedio del 2015 y deflatado espacialmente. Fuente, ENAO 2015. Elaboración propia. Como es de esperar, en promedio y por estudiante, se gasta más entre quienes asisten a instituciones educativas no estatales, en comparación con quienes lo hacen a estatales. Esto no se debe solamente al reducido gasto en los uniformes y el calzado. En alguna medida sustituyen, en general, el denominado gasto en vestido y calzado. Por otro lado, los aportes para la APAFA no son obligatorios ni, se supone, necesarios. Denominado en adelante gasto en materiales. Matrícula y pensiones en las instituciones educativas estatales, que debería ser cero, sino también al menor gasto en materiales en estas mismas. El gasto por estudiante que asiste a una institución no estatal es 13, 17 y 19 veces el gasto que, en promedio, se hace por estudiante en una estatal, en los niveles educativos inicial, primaria y secundaria respectivamente. Parte de esta diferencia es cubierta, si no sobrepasada, por el gasto del Estado en las instituciones educativas estatales, donde también se brindan materiales. Dado que el Estado distribuye cuadernos de trabajo y libros, es muy probable que la mayor parte del gasto de las familias en materiales, en este tipo de instituciones, sea para adquirir los útiles escolares. Gasto nacional en educación. Definimos el gasto nacional en educación como la suma del gasto del Estado y el de las familias. El gasto del Estado es el gasto corriente, esto es, el gasto neto de activos no financieros del cuadro 3, mientras que el gasto de las familias incluye matrícula, pensiones y materiales educativos, tabla 9. Una importante diferencia entre esta estimación agregada y las dos anteriores, gasto público y gasto de las familias, es que aquí ambos montos gastados se tratan en valores nominales y no reales. 95. Esta es una opción, y en lo que sigue se explica por qué se la prefiere en este informe. El gasto del Estado reportado en el SIAF es lo que resulta de la ejecución devengada a lo largo del año, entre enero y diciembre. Ese es el valor nominal reportado en las tablas 6 a 8. Además, es el gasto que se realiza en diferentes lugares del territorio nacional. En el caso del gasto de los hogares, dadas las características de la muestra, también es el efectuado a lo largo del año y en. Los valores nominales, a diferencia de los reales, no toman en cuenta los efectos de los precios sobre la capacidad adquisitiva. Por ejemplo, el valor de lo gastado en un bien puede crecer porque su precio se incrementó, aun cuando se adquiera la misma cantidad. El incremento del valor gastado puede dar la equivocada impresión de que se adquiere más del bien, cuando en realidad se adquiere lo mismo pero cuesta más cada unidad del mismo bien. Los valores reales, en cambio, toman en cuenta que los precios cambian, o pueden cambiar, y recalculan los gastos manteniendo los precios constantes, para así saber si se incrementó realmente la cantidad del bien adquirido. El territorio nacional. En la tabla 9 se reporta el gasto real a precios de Lima en diciembre del 2015, es decir, tiene correcciones por cambios de precios a lo largo del año y por diferencias entre los precios en las regiones del país. En la tabla 10 se utilizan los valores nominales de la ENAO. Luego, el gasto nacional es la suma de los montos corrientes, o nominales, de los gastos del Estado y de las familias, que, como se dijo antes, se distribuyen a lo largo del año y del territorio nacional. La tabla 10, vista de manera horizontal, muestra 3 paneles. En el de la parte inferior se reporta el gasto de las familias y del Estado en la población escolar que asiste a instituciones educativas estatales. En el segundo panel lo mismo, pero con quienes asisten a instituciones privadas o no estatales. Y finalmente en el panel superior, el conjunto de quienes están asistiendo a instituciones educativas estatales y no estatales. Vista la tabla de manera vertical, la primera columna contiene las magnitudes de matrícula del año 2015, las 3 siguientes columnas, bajo el título Gasto por estudiante, representan el promedio o ratio del gasto de las familias y del Estado respectivamente, además de un promedio agregado de las dos fuentes. Las siguientes 3, bajo el título Gasto total, consideran el gasto por estudiante y la población estudiantil, para calcular los montos agregados de gasto, y la última columna reporta el porcentaje del gasto nacional que se financia con los recursos de las familias. El complemento de esto, la diferencia con el 100%, representa la parte del financiamiento con recursos del Estado. La última columna muestra que a escala nacional aproximadamente el 30% del gasto nacional en educación lo financian las familias. De acuerdo con los niveles inicial, primaria y secundaria, esta proporción crece 36% en inicial, o decrece 27% en secundaria. Como debe resultar obvio, debido a las fuentes y los tipos de gastos considerados, entre estudiantes que asisten a instituciones educativas no estatales todo el gasto lo financian las familias, mientras que entre quienes asisten a las estatales, en el conjunto de la educación básica, solo poco más del 5% lo financian las familias.
En inicial dicha proporción es mayor, casi 8%, pero en general, sigue siendo un aporte relativamente menor.
Tabla 10. Número de estudiantes, gasto por estudiante y gasto total en educación básica según niveles educativos y gestión Perú, 2015. Tipo de gestión, número de gasto por estudiante, gasto total asterisco 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 participación y nivel educativo estudiantes asterisco anual, soles corrientes, anual, millones de soles corrientes del gasto de las familias asterisco asterisco. Del Estado asterisco asterisco asterisco. Nacional, familias y Estado. De las familias asterisco asterisco. Del Estado asterisco asterisco asterisco. Nacional, familias y Estado. Familias en el. Gasto total, por ciento. Nacional. Inicial. 1.659.885. 636. 1.143. 1.779. 1.056. 1.898. 2.953. 35,7. Primaria. 3.474.521. 652. 1.490. 2.142. 2.264. 5.177. 7.441. 30,4. Secundaria. 2.466.319. 674. 1.859. 2.533. 1.662. 4.584. 6.246. 26,6. Básica escuelas privadas. Inicial. 7.600.725. 479.660. 655. 1.881. 1.534. 0. 2.189. 1.881. 4.982. 902. 11.659. 0. 16.641. 902. 29,9. 100,0. Incluye la matrícula en cada nivel en menores y adultos, y escolarizado y no escolarizado, según corresponda. Asterisco asterisco el gasto de las familias considera matrícula, pensiones y materiales educativos, incluidos los textos escolares. Asterisco 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 el gasto del Estado incluye el gasto corriente en los niveles correspondientes. No se consideran los gastos centralizados de administración del Gobierno Nacional ni gasto de capital, esto es, infraestructura, equipamiento ni activos no financieros. Asterisco 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 el gasto total resulta de la multiplicación del gasto por estudiante, de las familias y del Estado, por el volumen de matrícula. En la tabla 10 también se observa que el gasto promedio por estudiante, comparando el financiamiento del Estado y el de las familias, es bastante parecido. En el conjunto de la educación básica, por ejemplo, se gastan 2.191 soles por estudiante entre quienes asisten a instituciones educativas estatales, mientras que entre quienes asisten a las no estatales asciende a 2.183 soles. Distinguiendo por niveles de educación, en inicial y primaria el gasto nacional por estudiante es mayor entre quienes asisten a instituciones educativas no estatales, en secundaria, en cambio, lo es entre quienes asisten a las estatales. En términos relativos, la diferencia mayor se da en secundaria, con poco menos de 10% más entre las estatales respecto a las no estatales. Una breve nota sobre el gasto en educación por estudiante en las regiones. En esta sección se emplea la misma definición de gasto en educación para la desagregación regional y para el cálculo de los ratios por estudiante. La única diferencia es que se excluye de Lima Metropolitana la parte del gasto corriente que representan los programas nacionales. 96 En el gráfico 68 se reportan por separado los ratios de educación inicial, panel superior, primaria, panel central y secundaria, panel inferior. Lo primero que se observa en los tres niveles educativos es una gran disparidad en los ratios entre regiones. Entre los extremos, la razón entre el ratio más alto y el más bajo es de alrededor de 3:1 en inicial y primaria, mientras que en secundaria dicha razón supera el 2:1, pero no alcanza la magnitud de los otros dos niveles. Lo segundo es que si bien no hay un patrón claro en la distribución de las regiones a lo largo de los ratios de gasto. Los programas nacionales son los que se ejecutan a través del Ministerio de Educación, en la clasificación SIAF, el pliego 10, a pesar de que los bienes y servicios se distribuyen, finalmente, en las regiones. Esta exclusión introduce un sesgo de subestimación en el gasto por estudiante en todas las regiones a las que llegan los programas nacionales. Por ello, esta información se debe utilizar de manera referencial para los análisis de diferencias en los ratios de gasto por estudiante entre regiones, antes que como una medida adecuada de cuántos recursos financieros se asignan, en promedio, por estudiante en cada región. Gráfico 68. Gasto público en instituciones educativas administradas por el Estado Perú, 2015.
Se utilizan las tres primeras letras de los nombres de las regiones, excepto en los siguientes casos: Lima Metropolitana igual a LME, Lima Provincias igual a LPR, Huancavelica igual a HCA y Huánuco igual a HCO. NAC es el promedio nacional. Fuentes: SIAF y Escale. Elaboración propia. Por estudiante resulta interesante mencionar algunas regularidades. Lima Metropolitana, LME por ejemplo, suele estar en la cola inferior, menor gasto por estudiante en los tres niveles, y en el otro extremo, especialmente entre las 3 o 4 regiones con mayor gasto por estudiante suelen estar regiones con más población rural y regiones ubicadas en la sierra. Sin embargo, estos casos no permiten generalizar una relación fuerte entre grado de urbanización y gasto per cápita. Una posible explicación de por qué Lima Metropolitana y el Callao están entre las regiones con menos gastos por estudiante es la densidad poblacional. Estas dos provincias concentran la mayor parte de las instituciones educativas polidocentes completas y con volúmenes de matrícula relativamente grandes. En el otro extremo, en cambio, las regiones rurales tienen menos densidad poblacional, más instituciones educativas con aulas multigrado y un menor volumen relativo cada una de ellas. En consecuencia, por esta vía, los bajos ratios de gasto por estudiante no denotan un bajo esfuerzo financiero, sino el efecto de una economía de escala, es decir, la misma cantidad de un bien o servicio educativo, por ejemplo, docente o biblioteca, abarca a una mayor población estudiantil. En gráfico 69 se comparan los gastos por estudiante en los tres niveles entre las regiones. Se ordena de menos a más en sentido horario, según el gasto en educación primaria, empezando en la parte superior del círculo. En educación primaria, la región que menos gasta es Ucayali, y la que más, Madre de Dios. Los ratios de gasto en educación inicial siguen más o menos la misma tendencia de los otros dos niveles, pero con notables diferencias. En la educación secundaria, en cambio, se muestran aún mayores discrepancias en la evolución de la serie, en comparación con la primaria. Lo que sí es mucho más frecuente es que el gasto en secundaria sea mayor que en primaria. E inicial, salvo algunas pocas excepciones. Gráfico 69. Comparación de los ratios de gasto por estudiante entre regiones según niveles educativos. Perú, 2015. Fuentes: SIAF y Escale. Elaboración propia. Resumen y balance. En el 2015 el Estado peruano asignó para la educación recursos equivalentes al 3,7% del PBI, lo que representa el 16,9% del total de los gastos no financieros. Es el valor más alto de los últimos años, considerando el periodo 2011 al 2016 inclusive. El volumen de estos recursos financieros ha crecido de manera sostenida, en términos reales, desde hace más de una década, y a juzgar por el presupuesto de apertura del 2017, la tendencia se mantiene. A pesar de este sostenido incremento, estamos lejos de la meta que el Acuerdo Nacional estableció en el 2002, asignarle un equivalente al 6% del PBI a la función educación. Si el PBI real crece a 4%, el gasto real en educación debería crecer 8% para alcanzar la meta en aproximadamente 12 o 13 años. Sin embargo, esto no sería suficiente para lograr lo que otros países de la región gastan por estudiante. Brasil, México, Chile y Colombia gastan 2, si no 3, veces por estudiante lo que el Perú. ¿Será esto suficiente para mejorar el sistema educativo? Si bien en las pruebas PISA ninguno de estos 4 países resalta por lograr resultados equivalentes, o menos aún, superiores, al promedio de los obtenidos en los países de la OCDE, si el umbral para dar un salto importante en la calidad de la educación es el gasto de los países más desarrollados, el camino por recorrer es mucho más largo. Las familias también aportan recursos a la educación, y no pocos. De acuerdo con las estimaciones de este informe, del gasto nacional en educación básica el 30% se financia con recursos de las familias. Si se considera el gasto en educación en instituciones educativas estatales, el aporte de las familias es bastante menor, pues solo equivale al 5,4% del gasto nacional. Es interesante notar que el gasto promedio por estudiante es muy parecido entre las instituciones estatales y no estatales. La mirada del gasto por estudiante en las regiones muestra una gran disparidad. Puede haber diferencias de 2, si no de 3, a 1 entre las regiones que más gastan, vis a vis las que gastan menos. Al menos parte de las diferencias se asocia a la distinta conformación urbana y rural de las regiones y, más importante aún, a la densidad poblacional de cada centro poblado en donde están ubicadas las instituciones educativas. Los centros poblados con baja densidad tienden a tener instituciones educativas incompletas, desde el punto de vista de la asignación de la carga de secciones y grados a cada docente. Con una baja densidad poblacional no se aprovechan las economías de escala que ofrecen las instituciones educativas de mayor tamaño.